Él es más hombre que tú, me decía mi padre cada vez que me comparaba con mi cuñado. Me llamó perdedor por no darle nietos y por priorizar mi carrera. Entonces hice lo único que un perdedor puede hacer. Dejé de pagar todas sus facturas médicas y gastos. Dejé que su preciado yerno se hiciera cargo de todo. Historia completa. Crecí bajo la sombra de un juicio constante. Mi padre nunca estuvo satisfecho con mis logros académicos o profesionales, porque en su mente antigua, un hombre solo vale lo que su linaje muestra. Mi cuñado, en cambio, era un maestro de la manipulación. Llegó a la familia sin nada y rápidamente se ganó el favor de mi padre al darle los nietos que tanto anhelaba, convirtiéndose en el hijo que mi padre siempre quiso tener cerca. Durante 10 años, fui yo quien silenciosamente pagaba el seguro médico de mi padre, los impuestos de la propiedad y los lujos que él insistía en mantener. Él creía que el dinero aparecía por gracia divina, sin saber que cada cheque salía de mi cuenta personal. Mientras tanto, él me humillaba en cada cena familiar, comparándome desfavorablemente con mi cuñado frente a todos, ignorando quién realmente sostenía su estilo de vida. El punto de quiebre ocurrió una tarde de domingo. Mi padre anunció que cambiaría su testamento. Toda la propiedad familiar y sus ahorros pasarían a nombre de mi cuñado, porque él era el verdadero pilar de la familia. Me soltó un discurso hiriente sobre mi supuesta incapacidad para construir una familia, llamándome un desperdicio de sangre. Ese fue el momento exacto en que mi lealtad filial se convirtió en cenizas frente a sus ojos. No dije una sola palabra de protesta. Me limité a sonreír, le di las buenas noches y salí de la casa con la certeza de que sería la última vez que entraría como alguien que debía servirle. Al llegar a casa, inicié el proceso para cancelar el débito automático de todas sus cuentas. Fue un movimiento estratégico que dejaría a mi padre y a mi cuñado frente a frente con la realidad financiera que habían ignorado durante años. 2 días después, empezaron los problemas. La electricidad fue cortada por falta de pago y el servicio de internet, esencial para el trabajo de mi cuñado, se desconectó al instante. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era mi padre, gritando improperios y exigiendo que me hiciera cargo de inmediato. Me limité a escuchar un par de segundos y colgué, bloqueando el número. Estaba empezando a saborear la independencia que me negué durante años. Mi cuñado, acostumbrado a vivir de los cheques que mi padre recibía, empezó a buscarme desesperado. Envió correos electrónicos amenazantes, insinuando que mi padre estaba en una situación crítica por mi egoísmo. No entendían que mi padre, al despreciarme y heredarle todo a él, había transferido también la responsabilidad de su mantenimiento. Si el cuñado era el hijo preferido, entonces debía actuar como tal y resolver los problemas reales. El estilo de vida que mi padre llevaba era insostenible sin mi inyección mensual de efectivo. Las facturas médicas empezaron a acumularse y la clínica donde recibía tratamiento comenzó a presionar por el pago de la última intervención. Mi padre, ciego por su orgullo, seguía creyendo que yo cedería en un par de días. No conocía la resolución que tomé tras haber sido insultado en mi propia casa. Había terminado con el papel de salvador. Fui testigo, a través de terceros, de cómo la relación entre ellos empezó a deteriorarse rápidamente. El dinero, que solía ser el pegamento de su relación, ahora era el foco de la discordia. Mi cuñado, al darse cuenta de que la fortuna de mi padre estaba limitada a la propiedad y no a un flujo de efectivo constante, empezó a mostrar su verdadera cara, exigiendo que se vendiera la casa familiar para cubrir los gastos diarios. La situación se volvió insoportable para mi padre. Él, que se jactaba de tener un hijo ejemplar, ahora vivía en una casa fría, sin servicios básicos y rodeado de gritos constantes entre mi cuñado y mi hermana. La realidad les estaba golpeando fuerte. Me sentí profundamente liberado al ver que mi ausencia no era solo un vacío emocional, sino un vacío financiero que revelaba la fragilidad de todos los lazos que ellos habían construido sobre mi espalda. A las 3 semanas, recibí una carta formal enviada por un abogado. Mi padre pedía una reunión de conciliación, asegurando que el testamento podría ser revisado si yo accedía a pagar las deudas actuales. Era el intento desesperado de un hombre que se ve derrotado por su propia soberbia. No respondí. El trato estaba cerrado hace mucho tiempo, y no tenía interés en negociar con alguien que nunca supo valorar mi esfuerzo y mi apoyo. Seguí adelante con mi vida, trabajando más fuerte en mis proyectos personales. Mi ausencia no era una venganza, era una consecuencia directa de la falta de respeto. Mi padre se vio obligado a vivir las consecuencias de sus palabras. Entendí que el afecto que se compra con dinero no es afecto real, y que mi cuñado nunca fue un pilar, sino un parásito que esperaba el momento oportuno para consumir los restos de un legado que yo ayudé a construir. A continuación, seguimos con la parte 2, no se vayan del video. Si te gusta lo que hago y quieres ayudarme a crecer y mejorar este canal, ya puedes convertirte en socio oficial en el botón de suscribirse o enviar estrellas si está en tus posibilidades. Gracias por estar aquí. Continuamos con la historia. Meses después, supe que tuvieron que poner la casa en venta a un precio ridículo para poder sobrevivir. Mi padre, debilitado por la presión,
finalmente admitió ante mi hermana que él dependía de mis pagos. La noticia le cayó a mi cuñado como una bomba. Él no tenía idea de que toda su estabilidad económica dependía enteramente de mi sueldo. La decepción en su rostro al enterarse de la verdad debió ser el acto final de su comedia. El resentimiento entre ellos se volvió público. Mi cuñado abandonó la casa cuando comprendió que no había más dinero de dónde extraer. Mi hermana, que nunca quiso involucrarse en los negocios, tuvo que hacerse cargo de un padre que, por primera vez en su vida, no tenía a quien culpar de sus desgracias. Todo lo que él construyó para demostrar su superioridad terminó siendo una carga pesada para quienes no tenían la culpa de su arrogancia. Recibí noticias de que mi padre fue internado en un centro público. Me dolió, claro, porque es mi sangre, pero entendí que su situación no era producto de mi ausencia, sino del sistema de valores que él mismo impuso. Él eligió basar su felicidad en la apariencia y el estatus. Yo solo dejé de alimentar una ilusión que me consumía por dentro. Fue el acto más difícil de mi vida, pero también el más honesto. He seguido enfocado en mi camino, creciendo y rodeándome de gente que me valora por mis acciones, no por cumplir con expectativas ajenas. Mi padre, en su retiro forzado, ha tenido tiempo para reflexionar. Dicen que ahora pregunta por mí, no para pedir dinero, sino para intentar entender por qué me alejé. Es triste, pero la distancia le permitió ver que el perdedor tenía más fuerza de carácter que el hijo que eligió. He aprendido que no somos responsables de la felicidad de nuestros padres si esta implica nuestra propia autodestrucción. Establecer límites no es un acto de odio, es un acto de preservación. Mi padre ahora está bajo el cuidado de los servicios sociales, y aunque eso es difícil, es el resultado de una vida de decisiones donde él priorizó la soberbia sobre la verdadera conexión humana. Mi conciencia está tranquila y en paz. El cuñado resultó ser exactamente lo que siempre temí. Desapareció sin dejar rastro, dejando a mi hermana sola con las deudas. Esto confirma que su lealtad era un producto financiero. He decidido ayudar a mi hermana con una pensión discreta, porque ella nunca formó parte de los juegos de mi padre. Ella es la única víctima real en este desastre de ambiciones y juicios infundados que ellos mismos alimentaron sin cesar. A veces me preguntan si cambiaría algo. La respuesta es siempre la misma: no. La experiencia fue dura, pero me enseñó a no buscar validación en figuras de autoridad que solo saben despreciar. El valor de un hombre, como decía mi padre, no se mide en nietos ni en testamentos. Se mide en la integridad de sus decisiones y en la capacidad de decir no cuando la situación se vuelve tóxica. Eso fue lo que aprendí. Hoy mi vida es completamente distinta. Tengo proyectos que me apasionan y una tranquilidad mental que antes no conocía. El peso de tener que complacer a alguien que nunca me respetó ya no existe. A veces, dejar que las personas enfrenten la realidad sin nuestro soporte es el regalo más grande que podemos darles. Mi padre finalmente ha tenido que enfrentar su propia realidad sin el velo de mi dinero para ocultarla. He perdonado, pero no olvido. El perdón es para mí, para limpiar mi corazón de cualquier rastro de amargura. No olvido porque la memoria es mi protección contra futuros intentos de manipulación. Mi cuñado vive lejos, mi hermana está estable, y mi padre ha aprendido, aunque tarde, que el respeto no se exige, se gana. He superado la prueba más compleja de mi vida, manteniendo mis principios intactos hasta el final. La vida continúa, y he aprendido que la verdadera herencia no es el dinero ni las propiedades. La verdadera herencia es la paz que construimos al vivir bajo nuestros propios términos. Siendo honesto con mis principios, logré lo que mi padre nunca pudo: ser un hombre completo y realizado, sin depender de la aprobación de nadie. Ese es mi verdadero legado, algo que ningún testamento podría haber comprado jamás. ¿Crees que un hijo está obligado a mantener a un padre que lo desprecia solo por la sangre? ¿O hice lo correcto al dejar que enfrentara su propia realidad financiera? A veces, cortar el lazo es la única forma de recuperar tu propia vida. La verdadera hombría es la capacidad de decidir tu camino. No olvides seguirme para más historias donde la justicia poética le da a cada persona lo que realmente merece. No olvides darle like, compartir este video y seguirme para más contenido como este. Tu apoyo me ayuda a seguir subiendo estas historias para todos ustedes cada día. Si les gustan estas historias, sígueme y activa las notificaciones. Y recuerden que, si quieren maratonear más historias como esta, tengo muchas exclusivas ya subidas en la plataforma roja. Chao. Si lo que hago te gusta y quieres ayudarme a crecer y mejorar este canal, ya puedes convertirte en socio oficial en el botón de suscribirse o enviar estrellas si está en tus posibilidades. Gracias por estar aquí. Adiós.